El Señor los colme de bendiciones y nos permita a todos seguir avanzando en este libro de Efesios. Como ya hemos dicho, el libro de Efesios tiene dos grandes partes. Una parte tiene que ver con lo que es la iglesia, como que el creyente que va a leer la carta de Pablo, nosotros mismos, entendamos todo lo que compone la iglesia. ¿Qué significa ser creyente y pertenecer a una iglesia? Y la segunda parte ya es práctica, es cómo vivimos eso que ahora conocemos. Aquí, empezando con este capítulo 1, pues hemos visto dónde comienza todo y cuál es la verdad del Evangelio, la centralidad del Evangelio. Y vimos cómo Pablo se esmera por explicarle a la gente de Éfeso y en términos generales a toda la gente que lea sus cartas en el tiempo de Pablo y en nuestro tiempo, cómo todo obedece a un plan perfecto de redención, de salvación, donde Dios Padre es el que planea. La redención se lleva a cabo a través del Hijo, que es el que nos redime, pero somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, que es el que permite que todo esto pueda permanecer en nosotros, que lo podamos entender y lo podamos llevar a cabo. Cuando nosotros leemos ese capítulo 1, lo que vemos realmente es una gran oración que Pablo hace. Y es una oración donde él condensa todo el conocimiento que tiene el Evangelio. De hecho, si uno mira el contenido de esa oración, es absolutamente gigantesco, como en esos 14 versículos es capaz de condensar todas esas verdades que trascienden como la capacidad que nosotros tenemos de entendimiento. Ese mismo deseo de que el pueblo, aquellos que estaban leyendo, entendieran lo que él les estaba diciendo, es lo que lleva a Pablo a orar. Y la oración de Pablo no es para pedirle cosas adicionales para los creyentes, sino para que les dé más y les permita que ellos entiendan y reconozcan lo que ya Dios les ha dado. Y pasa como lo siguiente, creo que hemos visto muchas películas donde alguien era muy pobre, pero de pronto era beneficiario de una fortuna y no sabía que tenía esa fortuna. Entonces padeció un montón de cosas cuando lo único que tenía que hacer era acreditar que sí era la persona a la que le habían dejado la herencia o algo así. Pues esto no es parte de una novela, no es parte de una película, es lo que vivimos hoy en día, lo que hemos vivido siempre. Los creyentes, muchos creyentes que no entienden la dimensión de lo que son las bendiciones de Dios, entonces arrastran su vida de creyentes como por allá pobres, podría uno decir como en bancarrota, y no estoy hablando de dinero, porque esto no se trata, esto no es una predicación sobre la prosperidad económica, pero sí sobre lo que es la prosperidad espiritual, y es en torno a eso a lo que Pablo empieza a orar. Vamos a leer, mis amados, en Efesios capítulo 1, desde el versículo 15 hasta el versículo 23, y dice así la palabra del Señor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Ay, santo Dios, esta declaración final, Señor, que tu iglesia es la plenitud de aquel en quien todo poder, toda potestad, todo nombre, toda majestad, Señor, es entregada. Ayúdanos, Señor, a entender las riquezas de tus bendiciones. Ayúdanos a comprenderlo, Señor, a vivirlo, a demostrarlo, a aceptar la responsabilidad de ser como iglesia la plenitud de Cristo. Ayúdanos, te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Muy bien, mis amados. Orando por creyentes genuinos. Y quise darle un título así porque cuando uno mira a quién Pablo le está escribiendo, no le está escribiendo a personas inconversas, no. Antes, por el contrario, miren cómo les empieza reconociendo en los primeros versículos. Dice, por esta causa también yo, es decir, la causa venía hablando de que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados por el Espíritu Santo. Entonces dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Entonces empieza a hablar primero con un sentido de gratitud, y es un sentido de gratitud por lo que Dios ya les ha dado, y eso es bien importante, mis amados, que lo tengamos en cuenta. Mire, Pablo no comienza pidiendo las cosas que les faltan, no que eso no se pueda hacer, no quiere decir que eso es pecado, no quiere decir que seamos indiferentes ante las necesidades de las personas, pero para personas creyentes, él lo que va a mostrar es que todas las bendiciones están a disposición y que es indispensable que el Espíritu Santo les dé a todas las personas que leen esta carta aquello que él va a empezar a pedir, para que cuando sean, como digamos, capacitados, iluminados, guiados, enseñados por el Espíritu Santo de Dios, se abra todo un mundo con las bendiciones que ya tienen. Entonces no es malo pedir por salud, por la economía, pedir por las relaciones interpersonales, por los trabajos, por el estudio, por tantas cosas que hacen parte de la vida de los creyentes. Pero lo que vemos es que Pablo pide por lo fundamental, lo fundamental. Entonces nosotros podemos sí pedir por aquellas cosas que las personas necesitan, pero haciéndole énfasis a aquellas cosas que realmente son importantes, mucho más importantes, y más aquí cuando se trata de creyentes que tienen fe. Dice, tienen fe, y además de eso muestran amor para con todos los santos. Entonces eso es bien importante. Es una congregación bien, bien hermosa. ¿Por qué orar entonces por creyentes maduros? Se ora por creyentes maduros para que el creyente tenga plena certeza que tiene en ocasiones una gran tragedia, y es que esa gran tragedia es que vive como una vida cristiana muy limitada,
cuando se tienen todos los recursos que vienen de Dios, porque es que Dios mismo dice que nos ha dado todas las bendiciones, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Entonces, lo que tenemos que hacer es creernos eso. Y creernos eso no es un ejercicio intelectual. No es que yo empiezo a creer, a leer esto y digo, ay sí, pues ya lo creo porque lo leí. Por eso lo que hace Pablo es acudir al Padre de la Gloria y empieza a describirlo. Dice, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el que comenzó la obra, como lo vimos en la vez anterior, el que hizo toda la planeación, una planeación perfecta para nuestra salvación, para nuestra redención. Entonces, Dios Padre es el iniciador de toda esta obra espiritual. Y Pablo está tan consciente de todo esto que lo enseña también en la primera carta a los Corintios. Dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, miren cómo Él no solamente en una ocasión, sino que hace parte de lo que es su manera de pensar. Cuando uno lee a Pablo, uno encuentra muchas cosas que podría uno decir, es que vienen repetidas. Claro, si nosotros mismos hablamos, ¿no les parece que nosotros repetimos muchas ideas, vez tras vez? Aunque hablemos con las mismas personas, uno suele utilizar los mismos ejemplos, enseñanzas que uno las considera tan fundamentales que no quiere perder ninguna oportunidad para que queden sembradas en las otras personas, así como están sembradas en nosotros. Entonces, miren, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que ha preparado Dios para los que le aman. Entonces, eso es lo que Él les quiere decir. Es decir, Dios, que es el origen de la fe, Dios que produce el amor verdadero, es quien puede hacerlos crecer en conocimiento, que es lo que va a empezar a pedir Pablo. Y Pablo ora por algo bien importante, mis amados. Vea, Pablo ora porque ve en estos creyentes una obra de gracia que va muy avanzada, va en progreso. Pero es que las obras de gracia nunca terminan. ¿Quién de nosotros puede decir que ya tiene todas las obras de gracia, que las conoce, que las vive, que las practica? No, nosotros somos personas que estamos en ese proceso de perfeccionamiento y eso es lo que Pablo reconoce. Por eso ora para que esa obra continúe, para que esa obra crezca y para que esa obra se perfeccione. ¿Qué es entonces lo que él pide? Lo primero que pide es un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, podemos decir de cuál Él. En términos generales es de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, lo que Pablo está buscando aquí es que nosotros pasemos simplemente de ser lectores intelectuales de la palabra y pasemos a ser esos depositarios de la grandeza espiritual contenida en la palabra. Es decir, que nosotros vivamos nuestra fe con el pleno convencimiento de lo que significa estar en Cristo, porque de Cristo es de quien va a hablar de aquí en adelante, porque es Cristo quien consolida la obra de salvación. Entonces se va como a centrar muchísimo en Él, sin dejar la parte creadora de Dios ni la parte del Espíritu Santo que
vamos a ver que es absolutamente fundamental. Las tres personas de la Trinidad, ese Dios trino en acción se ve en toda su magnitud. Entonces, a veces podríamos pensar, bueno, pero entonces yo me tengo que saber todas las definiciones. No, mire que precisamente lo que habla no es de las definiciones que empecemos a decir, bueno, ¿qué es la justificación? ¿Qué es la redención? Llámase justificación a esto, redención a aquello. No, porque eso se vuelve un ejercicio intelectual. Y lo que Pablo está orando es para que nosotros tengamos ese espíritu de sabiduría que Santiago de una manera muy hermosa dice que si de pronto no la tenemos, ¿a quién se la pedimos? A Dios mismo. Él es la sabiduría, entonces se la pedimos a Él. Y dice, y revelación en el conocimiento de Dios. Entonces, para resumir esto, es pasar de un ejercicio meramente intelectual a una comprensión espiritual. Eso es lo que Él quiere. Entonces dice, al estar en Cristo, ¿qué es lo que nosotros tenemos? La esperanza cierta de nuestro llamamiento. En Cristo tenemos la esperanza cierta de nuestro llamamiento. Entonces uno dice, bueno, esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza que tenemos todos nosotros? Y es la certeza de ese destino glorioso que Dios ha prometido a su pueblo, que Dios ha prometido a sus hijos. Y no lo da como una posibilidad, sino que Dios lo da como una garantía. Entonces, nosotros tenemos una esperanza, pero cuando decimos una esperanza no es que puede, de pronto, quién sabe, no es en ese sentido que tenemos una esperanza, sino que es una esperanza cierta, es una garantía. Entonces, si nosotros tenemos esa seguridad en nuestro futuro con Cristo, si yo a ustedes les pregunto ahorita, ¿tienen ustedes certeza, seguridad de su futuro con Cristo? Y si ustedes me dicen amén, entonces ese amén, ese sí, debe transformar nuestro presente. Es que no podemos entender una persona que diga que tiene un futuro glorioso con Cristo, pero viva un presente como arrastrado, como mendigando en lo espiritual. Vuelvo y repito, no estoy hablando de prosperidad económica, sino de esa grandeza espiritual, de ese conocimiento espiritual. Entonces, nosotros ante las pruebas tendríamos más paciencia. Ojo, no estoy diciendo alegría ante las pruebas, tampoco. Yo ante una prueba que esté pasando, pues es normal que mi espíritu se decaiga hasta que se me bajen las defensas y me vuelva a dar otra gripa. Cosas como esas que lo pueden afectar a uno, pero entonces uno tiene paciencia y perseverancia. ¿Por qué? Porque se tiene esa certeza. Eso es lo que Él quiere decir con la sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Es que estar en Cristo es estar en la gloria. Miren, cuando nosotros tenemos esa certeza de estar en Cristo, cuando yo digo yo estoy en Él, entonces nosotros tenemos las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuáles son esas riquezas? Nosotros podríamos hablar de cientos de riquezas, que es lo que conocemos como bendiciones en Cristo, porque nosotros somos coherederos con Cristo. Entonces nosotros vamos a compartir con Él cuando seamos resucitados para vida eterna. Mire, cuando Él empieza desde el versículo 17, y es bueno que lo repitamos, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado
y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y empieza a describir, pero ¿cuál poder? ¿Qué quiere decir eso de la operación del poder de su fuerza? Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Vean, nosotros hablamos mucho de la resurrección del Señor, y ahí es donde está nuestra esperanza, nuestra certeza, nuestra convicción. Hemos reflexionado lo suficiente en lo que fue que Cristo volviera al lugar celestial, a la diestra de Dios Padre. Nosotros sabemos cómo vino, cómo pues se presentó Él ante nosotros aquí en la tierra, cómo se encarnó en María la Virgen. Eso lo entendemos, lo creemos. Es todo un misterio cómo Dios lo hizo, pero Dios mismo fue humanado a través de María. Pero pensar en que lo volvió a llevar a los lugares celestiales es algo extraordinario, y nosotros somos coherederos de Cristo con eso. Somos coherederos con Él. Mire, sobre todo principado, y quiero que hagamos hincapié en la I. Mire, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, ese poder que no lo sabemos explicar. La verdad es que no hay palabras para que expliquemos ese poder manifestado por Dios mismo para que todas estas cosas sucedan, pero le dio ese poder, y eso se cumple, y se va a cumplir en toda su magnitud cuando Cristo venga por segunda vez. Porque uno puede decir que le dio poder sobre todo principado, pero hoy vemos mucho príncipe en la tierra y hacen uso de su poder, y vemos gente que hace uso de autoridad, poder y señorío sobre muchas personas, aún en nuestro país, cosas que vemos aún en las familias. Nosotros vemos gente unos que se suben sobre los otros y los dominan de una forma impresionante. Claro que sí, pero a lo que Dios se refiere y de lo que Pablo está hablando es que por encima de todo esto que ven nuestros ojos, por encima de todas estas cosas que nosotros observamos, por más que veamos gente que tiene poder, grandeza, nombre, autoridad, poder, señorío, todo esto, todo cuanto existe, toda la creación es sometida bajo los pies de Cristo, y nosotros somos coherederos con Él. Entonces, la supremacía de Cristo es en la tierra y es en el cielo. Así que no hay absolutamente ningún poder, ninguna autoridad que a Él lo sobrepase. Y nosotros somos coherederos. Nosotros tenemos ese regalo, esa promesa, esa bendición, eso que debe ser una realidad en nuestras vidas. Entonces, si tenemos absolutamente todo esto, ¿qué es lo que nos impide comportarnos como coherederos de Cristo? ¿Qué es eso que nos impide? Y miren algo en lo que debemos reflexionar. Todas las cosas sometidas bajo sus pies.
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué significa dar a Cristo como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia? ¿Qué es lo que significa que Él es cabeza? Que Él es el que dirige, que Él es el que gobierna y el que manda. Él es el que hace todo. Dice en Primera de Corintios, dice también Pablo, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados para constituir un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pero miren esto, nosotros entendemos que Él es la cabeza y que todos nosotros somos parte de ese cuerpo, que no hay sino una sola cabeza, que es la que gobierna y dirige. Así tiene que ser. Pero miren esto, es que nosotros, ese cuerpo, la iglesia y todas las cosas de la iglesia que están sometidas a Él, dice, la cual es su cuerpo, la iglesia es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces por eso en la oración yo les decía, a mí eso me estremece, porque es que pensar que la iglesia es la plenitud de Cristo, eso es una responsabilidad muy grande, es muy grande. ¿Cómo es posible que de esa manera lo diga la palabra del Señor, cuando nosotros vemos todas las incoherencias que hay entre el creer y el hacer, entre el yo soy de Cristo pero gobierno a mi manera? Entonces, ¿dónde está la autoridad? Si Dios le concedió a Cristo autoridad sobre todo lo creado, también sobre todas las criaturas, sobre toda la creación. Pero el ser humano, el que se convierte en creyente, tiene la responsabilidad de vivir conforme a lo que significa vivir en Cristo. Eso es testimonio, eso es coherencia, eso es dejar a un lado la hipocresía. Entonces, cuando Pablo habla de orar por un creyente genuino, por todos y cada uno de ustedes, porque es el anhelo de mi corazón, que todos y cada uno de ustedes que están escuchando sean ese creyente genuino por el cual todos los días hay que pedir que la obra que Cristo empezó se consolide, se perfeccione, para que la iglesia como un todo llegue a ser esa plenitud del Señor. Sé que es difícil cuando nosotros miramos hoy, sé que es muy difícil, porque la iglesia muchas veces lo que busca son los favores de Dios, y cuando hablo de la iglesia hablo de todo un conjunto de creyentes, y muchas veces creyentes que se destrozan los unos a otros y destrozan una iglesia a la otra, porque el uno piensa en determinadas cosas que no son fundamentales, piensa de esta manera, el otro piensa de la otra, y se van generando toda esa serie de divisiones. Con toda esta división, ¿cómo puede la iglesia ser la plenitud de aquel que lo llena en todo? ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser esa plenitud para Cristo? ¿Cómo podemos llegar a ser esa novia, esa esposa por la que va a venir, por la que dio su vida, por la que lucha, a la cual quiere enseñar, quiere proteger, quiere defender? ¿De qué manera nosotros llegamos realmente a constituirnos como ese cuerpo, como un todo que se deje gobernar por la cabeza que es Cristo? Solamente a través de ese espíritu de sabiduría y de revelación
del conocimiento de Él. Entonces, ¿cómo deben ser nuestras oraciones? Sí, como les dije ahora, no es pecado, ni malo, ni sobra orar por las necesidades de las personas, pero ¿y si oramos para que realmente todo lo que es la grandeza y la majestad de Dios tengamos como cabida de esa inmensa grandeza, tengamos cabida aquí en esta mente que es tan finita, que lo cierra todo? Porque es que nosotros hay cosas de Dios que no las podemos abarcar. ¿De qué manera entonces se logra esto? Esto solo se logra pasando tiempo con Dios y su palabra y pidiendo que el Espíritu Santo de Dios esté en medio de esos tiempos que llamamos tiempos devocionales, pero no para acumular conocimiento. De verdad que eso no nos va a llevar, ni siquiera nos va a acercar a lo que es la grandeza de Cristo, a nada de eso. Para nosotros acercarnos a la grandeza de la sabiduría espiritual, de la riqueza espiritual, tenemos que hacerlo en el Espíritu. Y para eso tenemos que dedicar tiempo. Y no solamente sentarnos, sino quitar de nosotros toda interrupción. Si nosotros nos sentamos una hora, pero estamos mirando el mensaje que llega, pensando en una llamada y suspendemos inmediatamente para hacer la llamada, todo eso le resta ese tiempo que necesitamos para pasar con el Espíritu Santo. Dios tiene misterios en la palabra y la Biblia está llena de eso. ¿Cómo creó Dios el mundo? En tantas cosas que hizo en un solo día. Eso es un misterio y eso no se ve revelado abiertamente para una mente científica aquí en la palabra. Pero si nosotros empezamos a leer, a nosotros nos llega todo lo que significa la grandeza de Dios, todo lo que Dios planeó para nuestro bien, todo lo que hizo Jesús, todo lo que ha hecho el Espíritu Santo por nosotros, y vamos a llegar a la paz en cuanto a todo lo que dice la palabra del Señor, y nos vamos a gozar en eso y vamos a vivir como realmente tenemos que vivir. Pero nosotros no podemos ser personas que digamos que estamos en Cristo con todas las grandezas que Él representa, pero que somos dominados, sujetos por un vicio. Porque entonces, si somos coherederos de Cristo en tantas cosas, en su poder y majestad, ¿cómo no lo vamos a hacer en el poder que Él nos da para vencer tantas cosas en tentación y en pecado? Por eso debemos mostrar esa coherencia. Eso es lo que debemos hacer nosotros, mostrar esa coherencia, y que realmente como cuerpo de Cristo mostremos que hay uno que gobierna, que es la cabeza, y que ese es Cristo. ¿Qué necesitamos? Alejarnos del ruido del mundo y entrarnos en comunión con el Señor. Y cuando haya algo que no comprendamos, cuando la palabra nos desafíe, orar. También es válido buscar ayudas, claro, de personas que sabemos que pasan de pronto un poquito más de tiempo con el Señor, y que a medida que van pasando los años, pues puede ser depositario de esas revelaciones, del conocimiento del Señor. Pero esa sabiduría que viene de lo alto, el Señor a todo el que se la pide se la da. Y la revelación del conocimiento de Cristo, también el Espíritu Santo de Dios a todo el que se la pide y se dispone, se la da. ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos, ser valientes, perseverar y mostrar que nosotros estamos en Cristo. Vamos a darle gracias infinitas al Señor y vamos a pedirle que esa autoridad
de Él sobre nosotros se manifieste en nuestras vidas. Padre, gracias infinitas te damos, Señor, por esta oración. Señor, que sea también nuestra oración, que tengamos, Señor, conciencia de cuánto necesitamos tu sabiduría y cuánto necesitamos, Señor, que tú nos ilumines para tener un conocimiento pleno de ti. Señor, conocer tu carácter, conocerte como realmente eres. Y tú te vas mostrando a nosotros, Señor, a través de las Escrituras. Padre, permite que podamos contemplar tu majestad, tu autoridad, que podamos ver, Señor, ese plan maravilloso de salvación que fue cumplido en Jesús. Señor, que cuando nos acerquemos a Jesús el Cristo, veamos, Señor, toda la grandeza que hay contenida en Él. Y cómo, Señor, tú le has dado potestad sobre todas las cosas aquí en la tierra y en el cielo. Le has dado un nombre que es sobre todo nombre. Y que eso, Señor, nos permita entender la dimensión de quién es Él y que somos coherederos con Cristo. Eso es gigante, eso desborda nuestra capacidad de entendimiento, pero tú, Señor, nos permites acercarnos, así sea mínimamente, a la comprensión de su poder y majestad. Señor, y nos has dejado al Espíritu Santo para que consolide esa obra en nosotros, para que nos anime, nos aliente, nos consuele y le dé luz a tu palabra. La fije en cada uno de nosotros. Señor, pero esto todo no puede ser un ejercicio intelectual. Es que tu autoridad, la autoridad de la cabeza de la iglesia, se vea reflejada en cada uno de nosotros, que somos parte de su cuerpo, para que como cuerpo de Cristo se refleje la plenitud. Que la iglesia, Señor, sea tu orgullo un día. Que la iglesia, Señor, sea no solo la depositaria de tus bendiciones, sino, Señor, la receptora de tu autoridad, para honra y gloria de tu nombre, para ejemplo y testimonio para el resto del mundo que no te conoce. Permite, Señor, que vivamos conforme a las riquezas espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Que mostremos, Señor, que perseveramos, persistimos, tenemos paciencia, amor los unos para con los otros y una fe inquebrantable en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir y a mostrar a otros, para que tu nombre, Señor, se extienda por toda la tierra, para que las personas entiendan quién es el Dios que salva, pero también el Dios que nos gobierna, nos dirige, el Dios que tiene fijos sus ojos sobre nosotros y que muestra en todo momento su amor y su misericordia. Ayúdanos a comprenderlo, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.